Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios, la Santa Biblia, para traer una aplicación práctica en nuestra vida diaria. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Antes de seguir adelante, les invito para que invoquemos la presencia de Dios en una oración. Te damos gracias, podemos abrir la Biblia para reflexionar en ella, para estudiarla en esta porción. Y por esa razón, Señor, humildemente pedimos la influencia y la presencia del Espíritu Santo. Amén. En este periodo de tiempo nos ocupa, tiene que ver básicamente con la historia de cómo se inició la iglesia cristiana, sus miembros, su dinámica como cuerpo social, su dinámica como personas adultas de diferentes lugares geográficos, de diferentes condiciones económicas. Así que aglutinaba una cantidad de individuos venidos de diferentes lugares. Sin embargo, la base de la iglesia salió del conglomerado del pueblo de Israel. Siendo así, ya desde hacía muchos años ellos habían traído sus tradiciones, sus enseñanzas que vinieron de parte de Dios para mostrarles el proceso de la salvación, el perdón, los sacrificios y los ritos ceremoniales en el santuario. Y todo esto se había enraizado dentro de la cultura étnica del pueblo de Israel y se había convertido entonces en la base de su condición como pueblo. Al venir nuestro Señor Jesucristo y al concluir esa etapa inicial del pueblo de Dios y la iniciación ahora de la era cristiana, porque ya el Cordero de Dios había venido a la tierra, había dado su vida, ahora se iniciaba una nueva etapa. Esa nueva etapa se inició no muy fácil. Hubo compromisos y hubo momentos sumamente difíciles y es básicamente allí donde se centra la lección de esta semana. El verso que se ha tomado como base es Hechos capítulo 10, verso 34 y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí hay una palabra clave en este verso que en el desarrollo de la lección de la semana vamos a notar por qué es clave. Y la palabra es comprender, entender. Pedro entendió ciertas condiciones especiales y únicas que ahora caracterizaban al pueblo de Israel, convertido ahora en la iglesia cristiana, que fue un proceso bastante delicado. Y Pedro fue comprendiendo, el Señor lo ponía en el aula de clase figurada, y allí en esa aula de clase Pedro iba comprendiendo ciertas materias especiales hacia la salvación. Ya veremos más adelante de qué se trata.
la primera parte de la lección hay un milagro. Y este milagro lo hace Pedro en la persona de un individuo, Eneas, que hacía 8 años había estado paralítico. Este hombre estaba frustrado, estaba aniquilado, su condición física y emocional estaba neutralizada, pero en el encuentro con Pedro se desarrolla entonces el evento especial y único en su vida. Dice, Eneas, Jesucristo te sana. Aquí aprendemos 3 cosas. Número 1, Pedro es el instrumento de sanación. Cuando vemos el instrumento, es utilizado por el maestro. El carpintero utiliza el martillo, el serrucho, el plomero utiliza sus herramientas para arreglar la tubería. En este caso, Pedro es el instrumento utilizado por Dios. Cuando una persona reclama poderes propios y que esa persona es la única que puede hacer ese milagro, hay que tener un poco de cuidado. Porque todo ser humano debe reconocer que solamente es instrumento de Dios. Y esa es la primera lección que vamos a aprender en el caso de Pedro en la curación de Eneas. Él dice, Eneas, Jesucristo te ha sanado. Yo soy un instrumento, más Jesucristo, y aquí está el segundo punto que podemos aprender en este milagro, es Jesucristo es la vida. Él es el dueño de la vida. Le pedimos, Eneas tenía 8 años de no mirar esperanza, de no ver de ninguna clase de qué hacer en la vida. Y de pronto se encuentra con Pedro, el instrumento. Y Pedro lo conduce a Jesús. Ahora aquí está la tercera enseñanza que quiero darte en este momento. Y es que ese milagro tuvo un propósito. El propósito de salvación. Cuando el milagro se hace solamente por hacer un milagro, todo queda solamente en un acontecimiento, mas el milagro lleva hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia una decisión. Encontramos otro milagro maravilloso, y es cuando Pedro resucita a Gacela, a la Tabita, conocida como Dorcas. Esto fue un milagro muy peculiar. Sin embargo, siendo un milagro muy peculiar, tiene las mismas 3 características que el milagro que hizo Pedro con Eneas. Número 1, aquí vemos a Pedro siendo el instrumento y que lo lleva entonces hacia el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene potestad para sanar y perdonar. El Hijo del Hombre tiene potestad para salvarte, para traerte, para conducirte. Pedro dirige a la congregación y a la gente que estaba allí mirando esa tragedia de haber perdido a Dorcas. Pero ahora se dan cuenta que Jesús es el dueño de la vida. Yo te invito en esta tarde para que en el nombre de Jesucristo se haga el mayor milagro de todos, que comprendamos que Jesús es el Salvador personal y que solamente nosotros somos instrumentos. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias. Nos has dado la oportunidad de repasar estos maravillosos milagros y de comprender el plan de la salvación. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.